Saludos, buenas noches. Estamos ya por aquí en vivo en nuestro live número 17 de estos martes que tenemos ya acostumbrados a estos lives. Yo creo que le voy a poner un nombre ya, estos van a ser episodios ya formales. Y en el día de hoy estoy muy contento porque es nuestro primer live que vamos a hacer en conjunto. Vamos a estar participando con Mariano Swieczynski desde Buenos Aires, Argentina, y el tema de hoy muy interesante, de mucha relevancia pues para todos en todos los países que estemos, de donde estemos trabajando o viendo este live, porque es algo que nos puede pegar a todos y es lo que vamos a tratar hoy, cómo podemos evitar el riesgo de solo invertir localmente. Definitivamente invertir localmente es la primera puerta de acceso a las inversiones y es lo que tenemos que, por donde tenemos que iniciar definitivamente, pero es importante que no nos quedemos ahí y que sepamos que es muy importante pues comenzar a diversificar a través del mundo para evitar, pues cuando hay ciclos económicos que nos afectan en nuestros países, pues tengamos un soporte de más largo plazo, digamos, que nos mantenga un poquito más estable nuestras inversiones. Estamos probando muchas cosas en el día de hoy, estamos a través de Facebook por acá, estamos a través de Instagram al mismo tiempo, ya Mariano está integrado en Instagram. Y estamos también utilizando una herramienta que comenzamos a utilizar la semana pasada que nos permite hacer pues, todo este tipo de chulerías, como decimos los dominicanos, de cosas interesantes, donde tenemos por aquí pues la posibilidad de integrar a Mariano y vamos a ver también unas cuantas imágenes y algunas cosas que hemos también comenzado a compartir por acá. Entonces, iniciando, decía que entonces el tema de hoy es evitando el riesgo de solo invertir localmente o bien la importancia de diversificar y específicamente vamos a estar viendo hoy con Mariano el caso de Argentina y pues cómo podemos evitar el riesgo y este tipo de situaciones como lo que está pasando en Argentina. Entonces, nada, en este momento pues integro por aquí a Mariano, si me dan un segundito y aprendo cómo utilizar todas estas cosas acá. Aquí vamos, aquí vamos. Ahí estamos. Saludos, Mariano. ¿Qué tal, Ramón? Un gusto saludarte. Bienvenido a nuestro primer live. Estás inaugurando el primer live que estamos haciendo pues en conjunto con una persona a través de esta tecnología, o sea que primicia para ti y para Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Ramón? La verdad que un gusto y un honor participar primero en el primer vivo en conjunto y después en tus vivos que vengo siguiendo hace tiempo. La verdad me da mucha alegría y honor también representar a Argentina un poco en este contexto y que sea el primero de muchos para, para poder seguir pregonando un poco esto que nos importa o interesa, que es las finanzas y todas las finanzas personales. Definitivamente, excelente. Pues nada, le comento que Mariano y yo nos conocimos, pues todo este mundo hoy en día nos permite interconectar a través de las diferentes redes sociales y nos encontramos por Instagram y comenzamos a compartir DMs por ahí, comenzamos a compartir correos, hicimos una llamada y realmente que el trabajo que está haciendo allá es muy parecido al trabajo que estamos haciendo acá en República Dominicana y conseguimos muchas cosas en común, muchas cosas que decimos aquí en Santo Domingo, hacemos agua en la misma esquina, o sea, nos encontramos con muchas cosas en común y mucha filosofía de inversión, pues muy en común que tenemos tanto Mariano como yo. Entonces, Mariano, si te parece, y quizás nos hablas un poquito del trabajo que estás haciendo en Argentina, a qué te dedicas y básicamente cómo apoyas a tus clientes por allá en Argentina. Perfecto, Ramón. En principio, creo que coincidimos en todo, lo único que diferimos en que yo digo con vos y vos decís contigo. Exacto. Es lo único que diferimos. Bueno, como Ramón presentó, soy Mariano Swieczynski, dirijo mi estudio contable, soy de profesión contador, y en esta tarea de tener clientes referidos a varios temas, trato de centrarlo en dos grandes ramas. Una, que es la parte más de estudio contable o de contador tradicional, que tiene que ver con los impuestos, la contabilidad, la auditoría y demás, ¿sí? Y otra parte mucho más afín a esto que estamos charlando, que tiene que ver con la parte de inversión de los clientes y el acceso a financiamiento también de los mismos clientes, que basan sobre las mismas cuestiones. ¿Sí? Así que eso es en grandes rasgos los dos ejes en los que centro mi actividad. Excelente, excelente.
Bien, pues entonces con esa introducción yo quiero también presentar un poquito lo que va a ser la agenda, lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y básicamente lo primero que vamos a hacer son, digamos que tres temas principales. Yo en este contexto voy primero a introducir el tema, a poner un poquito en contexto. Luego vamos a pasar con varias preguntas específicas del caso argentino con Mariano. Y luego vamos a cerrar entonces tanto Mariano y yo conversando acerca de qué podemos hacer pues nosotros para poder invertir correctamente, diversificar correctamente y protegernos de este tipo de casos que se pueden presentar y que se presentan regularmente. Es muy importante que lo tengamos pendiente. Se presentan regularmente en los países. Hay ciclos económicos los cuales hacen que este tipo de crisis se den. O sea que son hasta, podemos pensar que hasta normales y tenemos que esperarlas prácticamente. Es así. Entonces, para poner en contexto, lo primero que quiero hablar es sobre lo que es el riesgo de que asumimos cuando estamos invirtiendo localmente. Y básicamente yo creo que lo podría resumir de la siguiente forma. Si tú estás solamente invirtiendo en tu país, puede pasar lo siguiente: en medio de una crisis económica, en medio de una crisis política, en medio de que la economía vaya mal, de repente tú puedes entonces perder tu empleo, o si tienes un negocio, podría tu negocio de repente no ir muy bien, tus ingresos se ven afectados y entonces cuando vas a tratar de buscar apoyo en lo que son tus inversiones, también ellas se ven afectadas por la crisis de la economía localmente, entonces no tienes de dónde agarrarte. Es algo que pasa, quizás parecido a lo que pasa, digo yo, muchas veces cuando en las empresas nos ofrecen, somos empleados y nos ofrecen por este tipo de acciones de la empresa como parte de nuestros bonos y demás, y la gente se emociona y comienza a poner demasiado dinero en esas acciones de su empresa, y entonces fíjate el problema que tiene. Si la empresa va mal y tiene un inconveniente, entonces puede ser que tú termines desempleado porque hay una reducción de personal y salgas de la empresa, pero al mismo tiempo entonces tus acciones de la empresa se ven afectadas y entonces tampoco tienes de dónde echar mano en ese momento. Entonces ese es como el primer gran riesgo que es como evidente para todo el mundo sobre lo que es invertir solo localmente. Pero por otro lado, podríamos comentar que evidentemente está el riesgo de poner todos nuestros huevos en una sola canasta, ponerlos en una sola economía, donde la inflación de esa economía, la devaluación de la moneda, que todos sabemos en nuestros países latinoamericanos siempre es lo que mucho más nos preocupa, la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, los riesgos económicos de la economía, el ciclo, como decía, problemas políticos o sociales que también se han dado, por ejemplo, en muchas de nuestras economías latinoamericanas, o incluso, señores, desastres naturales que a veces como que lo pasamos por alto. Nosotros en República Dominicana estamos en el trayecto de los huracanes y hace solamente algunos meses, que creo que no llegamos al año todavía, que vimos el caso del huracán que pasó por Puerto Rico y cómo todavía le ha costado tanto tiempo poder salir a Puerto Rico a flote luego de ese desastre natural. Entonces, de igual forma hay otros países que también entonces sufren de terremotos, hay otros países que sufren de volcanes, como vimos recientemente en Guatemala hace unos cuantos meses. Entonces, hay una cantidad de cosas que pasan y a veces nos pasan por alto y no pensamos en ellas cuando invertimos solamente localmente. Podemos mencionar casos actuales, evidentemente el de Venezuela, con la crisis sociopolítica que tiene actualmente, que afecta políticamente a Argentina, que lo vamos a ver ahora con Mariano, pero también no solamente veamos que esto es un caso de Latinoamérica per se. Tenemos economías como la de Japón, por ejemplo, que todos recuerdan ese boom que tuvo en los 80 y casi 30 años después, todavía al día de hoy, no ha vuelto a recuperarse a ese pico que tuvo en los 80. En Europa tenemos el caso de Grecia, tuvimos el caso de España también, que ya gracias a Dios está recuperándose, e incluso, voy a compartirles acá, tenemos el caso también de Estados Unidos, que, señores, siendo la economía más grande del mundo, pues también tiene sus crisis y puede verse, por ejemplo, aquí le voy a compartir una pequeña gráfica, que tuvo lo que yo llamo una década perdida y muchas veces no se habla de esto. Entonces, para que veamos que es una fragilidad no solamente de nosotros invertir localmente en nuestro país, sino que no debemos estar concentrados en un solo país. En esta gráfica yo demuestro lo que sería el crecimiento de una inversión. Si tú hayas puesto $10,000 en el año 2000, por ejemplo, para el cierre del año 2009, 10 años después, tú tuvieras solamente 9,000 y algo de dólares, tuvieras un impacto de un 10% negativo en todo ese periodo por esa crisis que está ahí. Señores, 10 años, desde el 2000 hasta el inicio del 2010,
y estuvieras en negativo. Entonces, esto es un ejemplo de que estoy hablando de algo que no es específicamente de nuestro país, de nuestros países, son ciclos que se dan y que tenemos que considerar para poder proteger nuestro dinero. Bien, en ese sentido, yo creo que ya entonces con ese contexto sí podemos comenzar a trabajar y hablar específicamente del caso pues ya de Argentina. Y en ese sentido, no sé si tú quisieras abundar algo antes de comenzar ese punto, Mariano, sobre lo que son este tipo de crisis y ciclos económicos. Sí, en principio coincido totalmente en que la economía se maneja en ciclos, y que nadie está exento, ningún país ni ningún inversor está exento de lo que acarrean esos ciclos. ¿Sí? Entonces, hacer mecanismos o estrategias para mitigar un poco ese riesgo que involucra estos ciclos, creo que es lo que se centra el tema que vamos a tratar, y vamos a plantear casos un poco por ahí extremos, como es el caso que vamos a tratar ahora de Argentina, de cómo impacta el término de un ciclo, en las inversiones, en el gasto de la gente, en los ingresos de la gente, en fin, en el bienestar, ¿no?, general de la gente. Correcto. Entonces, ya para iniciar, ¿cuál es la situación actual de Argentina? ¿Cómo tú podrías resumirla? ¿Qué está pasando actualmente en Argentina? Bien, ¿no? Argentina viene un poco revolucionada en términos económicos, pero no quita de estar bastante acostumbrado el argentino o haber vivido estas etapas. Argentina ha enfrentado hiperinflaciones, vive con una inflación constante, ¿sí? Vive con el riesgo y la amenaza de la devaluación del peso argentino frente al dólar, como tal cual mencionabas. Ninguna situación está exenta en los países emergentes o latinoamericanos, son similares. Lo único que Argentina a veces parece que se amplifican esas situaciones, y cualquier riesgo o incremento del riesgo mundial que se dé a Argentina termina siendo bastante perjudicado por ello. Como para ir a un ejemplo, Argentina dije que vive con inflación constante, ¿sí? Inflaciones del 25 al 30% anuales, y vamos camino de acá a futuro a cerrar este año con una inflación del 45% aproximadamente. 45% solo en lo que va de este año. Y estamos hablando de que esto no inició en este año. O sea, ustedes tienen varios años ya en este problema inflacionario, ¿no? Exacto. 45% va a terminar el año, si hacemos una proyección, va a terminar este año de inflación, lo cual es más elevada de lo que venía siendo, pero la Argentina, como digo, viene de 25 a 30% de inflación anual, que, como sabemos, eso impacta de manera fuertísima en lo que es los precios, el salario de la gente, porque no se han podido recomponer los salarios en esos mismos términos porcentuales, y sumado que también se viene de una devaluación grandísima este año del peso frente al dólar, del torno del 100%. 100%. O sea, se ha duplicado la moneda completamente. Exacto. Está en unos 38 pesos y estaba en unos 17 a principio de año. Bien, y entonces quizá a diferencia de lo que sería República Dominicana, ustedes tienen sí producción interna, por ejemplo, de muchos bienes que pueden suplirse. Entiendo que es así, ¿no? Más o menos, porque en términos de productos manufacturados, la Argentina no es muy fuerte. Su gran fuerte de Argentina siempre ha sido su exportación de materias primas, ¿sí?, sobre todo de productos agrarios, y que están a precios internacionales, ¿no? Entonces los productores y demás a esos precios internacionales los trasladan a precios internos. Entonces la comida misma, que si es un gran productor de comida, Argentina es muy cara la comida, y también todos los insumos para tanto la parte agraria como para las manufacturas que se producen son de carácter importado o dolarizado, ¿no? O dolarizado a precio de dólar. Entonces se hace como un doble empuje en la inflación. Por un lado, se devalúa el dólar, se incrementa la inflación, y por otro lado, por otros factores más político-económicos, ¿no?, de que Argentina por ahí gasta un poco más de lo que ingresa hace unos cuantos años. Entonces, ese efecto también genera inflación. Entonces, esas dos fuerzas, tanto la devaluación como la inflación, impactan fuertísimo en lo que es la economía de la gente, ¿sí? Ya.
teniendo ya varios años en este ciclo, o sea, negativo, ¿ya ha comenzado a afectar, por ejemplo, la cantidad de personas que están empleadas, ese tipo de cosas? Exacto, exacto. Creció el desempleo, ¿sí? Como te digo, como el desempleo se mide en términos de ingresos, ¿no? De ingresos, y esos ingresos no acompañaron las devaluaciones que se trasladaron a precios, termina pasando que muchos quedan por debajo de esa línea de pobreza, de pobreza de acceder a los alimentos, acceder a los servicios y demás. Perfecto. Y si vemos entonces ya el caso de lo que es este impacto en la inflación y en la devaluación sobre los inversionistas, o sea, ¿qué está pasando entonces con las inversiones, con el capital que está invertido allá adentro, de esas personas que han invertido localmente? Perfecto. Yo tengo dos grandes ramas acá para hablar un poco. Una Ujú. es de los inversionistas propiamente dichos, ¿no? Y de la gente que accede a ese financiamiento, porque por mi profesión veo las empresas que acceden Okay. al financiamiento y en Ujú. ambos casos es muy negativo, muy Claro, negativo. porque se encarece entonces también los préstamos. O sea, si vas a pedir un préstamo, la tasa entonces va presionada por la tasa, digamos que, de las inversiones. Entonces, se te hace difícil tomar un préstamo con una buena tasa. O sea, se impacta también esa parte, ¿no? Hoy las empresas acceden a financiamiento a través del mercado en tasas como baratas o de mercado del 50% en pesos, ¿sí? Y en Ujú. torno del 10%, 11% en dólares. Es Ya, esto, bastante. las empresas que después se repercute en la producción también, ¿no? Hay muchas empresas que están quedando en el camino, que están produciendo menos, por eso la economía argentina está decreciendo, ¿no? Y lo poní un poco más de lo que nos interesa, que es la parte del que invierte. Se Ujú. dan dos efectos, uno por el que decía por la inflación y otro por la devaluación, ¿no? A esas tasas altísimas hay instrumentos de renta fija que le rinden al argentino en torno al 70% en pesos Wow. anuales. Un depósito en plazo fijo, que son, por otros países son certificados de depósito y demás, son el mecanismo que uno le da sus fondos al banco y el banco a cambio de ello le da un retorno, ofrecen tasas del 50% en pesos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Por ahí, los años anteriores, estamos hablando de 2 o 3 años atrás, esas tasas estaban elevadas en el torno del 35%, Ujú. y el dólar estuvo estable, entonces no hubo devaluación en esos años. Entonces, ¿qué pasó? Se fue gestando una gran bola de nieve en el término de que la gente hacía esos depósitos al 35% en esa época y el dólar no se devaluaba, entonces había retornos en dólares del 20%, Wow. 20%. Eso hizo ingresar muchos capitales de afuera para aprovechar esas tasas, vender sus dólares y hacer que el tipo de cambio siga aplanado, sería. Entonces se fue gestando algo que este año explotó de una manera que, bueno, como ya conté, el dólar se devaluó en un 100%, ¿sí? Entonces ya ahí empieza a haber un montón de disrupciones. ¿Por qué? Porque tienen que seguir ofreciendo tasas altísimas para que la gente no quiera comprar esos dólares que están más caros en términos de contra el peso, Ujú. y entonces llegamos a tasas del 70%, 50%, y aún así les cuesta captar esos fondos. O sea, el argentino está muy desconfiado del peso de la moneda. Uno dice, no es que subió el dólar, lo que bajó fue el peso. O sea, Exacto. la gente pierde confianza en el país y se representa en su moneda, que es el peso. Sí, porque entendamos algo, para aquellos que están escuchando dicen un 70-75% de retorno, dice, bueno, pero esto es excelente, yo quiero invertir ahí. Sí, el punto está cuando tú lo comparas versus lo que es el retorno real en una moneda dura, que sería el dólar, que entonces no tienes ese retorno. Probablemente quizá en algún momento puedes incluso hasta perder dinero. Exacto. Si vamos al caso, el caso del ejemplo, si partíamos a principio de año con 100 dólares invertidos, ¿no? 100 dólares invertidos, que eran al torno de 1.700 pesos, ¿sí? Ujú. Eso rendía unos 40%, ¿no? 40% de esos fondos. El tema es que el dólar se devaluó un 100%, un 90%. Entonces, en términos reales, como vos decías, Ramón, contra una moneda dura como es el dólar, el argentino perdió en torno al 40% en dólares.
Ya. Esa es la situación actual específica de la Argentina. Y por el lado de las inversiones por ahí en dólares, que en su gran mayoría son instrumentos de deuda del país, de la Argentina, ¿no? En dólares, o de las empresas en menor medida, ¿sí? Está bien, uno invirtió $100 y le representa $100 más una tasa, ¿no? Para una tasa que hoy ronda el 10% en dólares que tienen que ofrecer. Pero ¿qué pasa? Como lo mismo que pasó con el peso, la gente pierde desconfianza en el peso, pierde la confianza en que Argentina puede hacer frente a esas obligaciones en dólares que tiene que devolver, esos préstamos que le hizo la gente en dólares que tiene que devolver, entonces también bajan su precio. Entonces uno había invertido $100 y capaz que hoy en el mercado valen 90, de precio $90. O sea que ya arranca perdiendo $10 en esos términos. Después tiene un retorno, pero se va mezclando y conjugando toda esa cuestión que hace que tanto si uno invierte en pesos como si invierte en dólares, tenga la grandes posibilidades de perder dinero. Exacto, o sea que es un asunto, como decía, que es el efecto ya de la economía como un todo dentro del país lo que está afectando, que no importa en qué estés invirtiendo, pues todo se puede ver afectado. Bien, entonces pasemos, Mariano, en ese mismo contexto, porque me interesa mucho cuando el inversionista es, por ejemplo, el fondo de pensión o el fondo de retiro de una persona que quizá ya está retirado o próximo a retirarse, ese impacto que pudo haberse dado ahí entonces también en lo que son mis fondos de pensión para poder retirarme. Bien, y antes de que inicie con la respuesta, quiero comentar a las personas que están en Instagram, que han entrado varias personas y de repente han ido saliendo, veo que me están comentando por acá de que hay problemas con el sonido, que se oye mal, que se oye como duplicado. Lamento mucho, voy a seguir entonces por acá como quiera en Instagram, pero lo que vamos a hacer, no se preocupen, que está quedando grabado en Facebook y todo esto lo que está grabado en Facebook, pues entonces lo vamos a editar nuevamente y lo vamos a colocar a través de Facebook, a través de Instagram, perdón, en lo que es el Instagram TV, o sea que no se preocupen, el contenido está ahí. De cualquier forma, veo algunas cuantas personas conectadas por ahí. Si quieren seguir conectados por ahí, pues excelente, pueden hacer sus preguntas para más adelante Mariano y yo también responder, pero si quieren pueden moverse a Facebook, donde entiendo que tengo un par de personas conectadas en Facebook y aparentemente está todo funcionando correctamente por ahí. Bien, se pido disculpas en Instagram, pero nada, problemas de conexión. Para la próxima traigo unos audífonos específicos para esta otra herramienta para que se escuche bien. Bien, entonces nada, volviendo con Facebook acá, Mariano, ¿qué pasa entonces con estos fondos de pensión? ¿Cómo ha estado el impacto, digamos, de ese patrimonio, ese capital que está colocado en esos fondos de pensión también? Bien, para poner un poco en contexto, por ahí el argentino ya lo conoce, pero por ahí gente de otros países no conoce cómo funciona el sistema argentino. El sistema argentino de jubilaciones y pensiones es público. Es público. Es decir que los fondos los administra el Estado mediante aportes, otros aportes que va haciendo la gente por obligatorios a través de su salario, van a un fondo público, que ese fondo público se encarga de retribuir las jubilaciones y pensiones de todos los contribuyentes que ya están en determinadas condiciones. ¿Bien? Entonces no, se pierde un poco cómo lo afecta, porque la realidad es que siempre, como se pagan en pesos, siempre el Estado terminó emitiendo dinero para cubrir esas obligaciones de pensiones. Okay. Gran parte es la causa de la inflación que tenemos hoy. ¿Sí? Gran parte es la inflación que tenemos hoy. Entonces, se pierde un poco cómo los afecta. Si uno tiene fondos privados a través de un fondo común, por ejemplo, que uno haya invertido determinado dinero o haya ido invirtiendo determinado dinero para hacerse una jubilación extra, que no es la estatal, la pública, ¿bien? Sí, ahí lo afecta de sobremanera porque, primero, si uno quiere retirar sus fondos anticipadamente, ¿no? Quiere retirar sus fondos anticipadamente, como decíamos, los precios en dólares están por debajo de hasta el capital que uno ingresó. Entonces, si uno quisiera retirar todo junto, estaría recibiendo menos dólares como jubilación. Si uno lo piensa como vivir de la renta que dan esos fondos o esos instrumentos, al ser en dólares y en el mejor caso que la Argentina, como son instrumentos argentinos, honre sus deudas, ¿sí?
van a percibir los dólares exactamente como lo que depositaron, más el interés que le han pactado. Ok. La parte pública, que es en pesos, sí ha perdido contra la inflación, en torno al 20% va a terminar más o menos el año. O sea que los fondos de pensiones en pesos, el que tiene sus jubilaciones hacia fin de año va a adquirir el 20% menos de lo que adquiría al principio de año. Ya. O sea, un impacto enorme en ese sentido, ¿no? O sea, que es algo que a mí siempre me ha preocupado y por lo cual yo hace muchos años decidí también, aunque aquí en República Dominicana tenemos un sistema de pensiones que es muy nuevo todavía, ahora que van a comenzar personas a retirarse y a utilizar los fondos. Pero yo que tengo 44 y estoy pensando quizá a futuro, dice, bueno, cuando yo llegue a 60, quiero tener ese dinerito también acá, pero antes de eso comencé a ver la necesidad de yo comenzar a crear, digo yo, mi propio fondo de pensión aparte con este tipo de inversiones globales, tratando de evitar eso porque encuentro que en nuestros países, lamentablemente, todavía estas administradoras de fondos de pensiones no están diversificando a través del mundo, no están buscando otro tipo de estrategia para poder cubrir lo que serían crisis económicas y que en el momento, porque de repente, señores, si vemos ahora el caso de República Dominicana, los últimos 10 años, ha sido excelente el desempeño, el crecimiento ha sido muy bueno y la devaluación ha sido súper bien manejada en ese sentido. Y todo puede estar perfecto, pero de repente el momento en que usted vaya a retirarse, en ese momento puede presentarse una crisis, entonces tiene un impacto enorme en ese sentido. Y pasando de ahí a otro caso que es para mí muy mito, yo quiero que conversemos ahora de lo que es ese mito de la seguridad de los inmuebles, de las bienes raíces, donde la gente piensa que de repente, no te preocupes que yo en medio de una crisis no tengo ningún problema porque yo estoy invirtiendo en bienes raíces, yo estoy invirtiendo en cosas seguras, ¿bien? Que eso no me va a pegar. Y esto es definitivamente un error, señores. Mucha gente piensa que el tener lo que se llama inversiones de varilla y cemento, de tener inversiones supuestamente fuertes, pues te va a proteger de ese tipo de crisis. Y no es así, eso es completamente un mito, porque Mariano va ahora a presentar quizá y vamos a discutir un poco de los casos que se están dando allá, pero imagínese lo siguiente, usted compró un apartamento y si de repente la economía, y lo está alquilando, digamos, y la economía ha ido tan mal que ahora de repente hay una devaluación, como presenta Mariano en Argentina, de 45% en este año, y yo te pregunto, ¿tú podrías subirle la renta a ese inquilino a esa misma tasa que tú tienes de incremento de inflación o de devaluación? ¿Tú podrías subirle un 45, un 50% al día de hoy y mantenerlo así por varios años subiendo ese ritmo? Evidentemente que no, esa persona no te va a poder pagar entonces esa renta. Entonces, tienes tú que o detener ese incremento y asumir entonces digamos que esa pérdida o ese efecto de la inflación, o también tienes el efecto de que no hay mucha oferta, entonces porque hay muchas personas con muchas crisis que en el bolsillo, en la casa, que no te pueden pagar una renta, y si alguien te sale del apartamento que está rentado, te va a ser quizá difícil conseguir una persona que puedas alquilarlo nuevamente. Eso por ese lado. Pero si lo vas a vender, también tienes el mismo inconveniente. No lo puedes vender pensando en dólares, porque nadie te va a poder pagar lo que cuesta eso en dólares el día de hoy, ni cuál es la oferta. Entonces, en ese sentido, Mariano, cuéntanos qué está pasando en el sector inmobiliario con esta crisis y cuáles son las cosas que tú estás viendo que se están dando, quizás en tus clientes o en personas conocidas allá o en el sector en general, con esto ya de las bienes raíces. Bien, Ramón, ocurre algo similar a lo que vos mencionás. El argentino principalmente siempre ha optado por el inmueble como su principal y su único mecanismo de inversión, ¿no? Y pasa algo similar. Argentina viene como los últimos 2 años, de haber incrementado mucho su ofrecimiento de crédito, sus créditos hipotecarios, o sea, para acceder a una vivienda, lo que ha hecho que los precios suban mucho de los inmuebles, sobre todo lo que es Capital Federal también, la capital de Buenos Aires. Entonces la gente se ha volcado también, como en otras épocas, a esas inversiones, ¿sí? A esas inversiones, pero ocurre algo similar a lo que vos decís, Ramón. Por ejemplo, los alquileres no se han podido ajustar a lo que lo que ha sido la inflación del 45% y mucho menos a lo que ha sido la devaluación. Es decir,
el argentino hoy está con un 50% de lo que es la renta en dólares que tenía a principio de año, ¿sí? En términos reales, ¿no? En términos reales. Entonces, pierde por ese lado. 50%. O sea, imagínense, señores, que una persona viva de esa renta, como mucha gente dice, no, ya yo estoy retirado y tengo 3, 4 apartamentos y me están rentando, qué sé yo, 1.000, 2.000, 3.000 dólares y con eso yo estoy viviendo. Imagínate que tú tengas un impacto de un 50% en lo que son tus ingresos, entonces, para poder sustentar ese retiro. Claro, exactamente. Hoy una persona que percibía, por ejemplo, un alquiler a principio de año de 20.000 pesos argentinos, que era en el torno, para hacer redondearlo, de 1.000 dólares, ¿sí? 1.000 dólares, hoy esos mismos 20.000 pesos que no ha podido ajustar, le dan un retorno en dólares de 500. O sea, tiene la mitad de rendimiento en dólares que tenía antes. Y si vamos al lado de lo que tiene como bien un apartamento como lo llaman ustedes, de 200.000 dólares, por ejemplo, 200.000 dólares, en términos de pesos vale el doble en términos de pesos argentinos. ¿Sí? Que no te lo pueden pagar ahora una persona, ¿no? A eso voy. No, al no podértelo pagar, son unos 200.000 dólares ficticios. Ficticios, claro. Ficticios porque nadie no te lo pueden comprar. Entonces, tu renta se cayó en términos de dólares y el precio en términos de dólares también se redujo o se quedó estable, pero nadie lo va a poder pagar, es lo que uno quisiera tener, ¿no? Claro, entonces ahí tú tienes un riesgo de liquidez, de que tú quisieras ese dinero para poder moverlo a otro tipo de inversión, pero no tienes quien te lo pueda comprar, o sea, no tienes ahora mismo quien te pueda comprar lo que realmente vale tu dinero, entonces tienes que simplemente cruzarte de brazos, apretarte el cinturón y esperar que la crisis entonces vuelva a su nivel y eso vuelva a tomar valor, o sea, la economía vuelva a tener personas que puedan pagarme realmente lo que es el valor de esa propiedad real. Exacto, ahí coincido y yo creo que son situaciones que pasan en todo el mundo, porque el inmueble en términos de los ingresos de la persona, es un activo muy caro que se compra en su totalidad, salvo algún mecanismo más complejo, pero se compra en su totalidad. O sea, no puedo desembolsar 10.000 dólares y ser dueño de una parte del departamento. Con algunos mecanismos más extraños, sí, pero uno debería tener los 200.000 dólares y capaz que son los ahorros de toda la vida de uno. Exacto. Y está Que es algo que yo diversificando traté, cero. perdón. Y está diversificando cero en ese caso. Exacto. Que es algo que yo traté en un live hace un par de semanas sobre ese mito, o sea, hablando de por qué a mí no me gustan las inversiones en inmuebles, a menos que tú no tengas un capital, por ejemplo, si tú tienes ya, qué sé yo, está hablando que tú tienes 40.000, 30.000 dólares, entonces, bueno, ya tú me dices, perdón, que quise decir 300.000, 500.000, 1.000.000 de dólares, por ejemplo, tú tienes 1.000.000 de dólares y tú compras un apartamento de 200.000 dólares, bueno, estás diversificado, está perfecto, pero uno que está iniciando y muchas personas que nos están siguiendo que está iniciando y quiere comenzar a invertir, el requerimiento de capital es demasiado fuerte y lo está concentrando en un solo sitio. Y peor aún cuando tú decides, por ejemplo, decir que vas a financiarte entonces para poder comprar el apartamento. Tienes que juntar entonces 50.000 dólares, 30.000 dólares y financiar la otra parte a un tiempo muy, muy largo. Entonces estás comprando una deuda y mucho riesgo, mucho dinero concentrado en un solo sitio. Quizás yo le decía y recomendaba a las personas que perfectamente era mucho más factible invertir en un fondo de inversión inmobiliaria. Aquí en República Dominicana tenemos ya varios. Me imagino que en Argentina también deben existir. Exacto. Sí, entonces te permite pues, diversificar. Tú puedes con 1.000 dólares, aquí desde con 1.000 dólares tú puedes iniciar en un fondo de inversión inmobiliaria. Entonces, con muy poco dinero estás diversificado y participas de ese sector, de ese mercado si te interesa. Bien, entonces vamos a pasar ahora, no sé si, déjame ver si tengo algún tipo de comentario por acá. No tengo las personas de Facebook. Las personas de Instagram sí lo tengo todos, perdón, quejándose ahí. Han pasado muchas personas y van saliendo, pero tranquilo, que le vamos a compartir luego entonces el live completo en Instagram TV. Así que no se preocupen que lo van a poder ver en su totalidad. Bien, entonces vamos a pasar, Mariano, a hablar de lo que sería ya cómo podemos entonces comenzar a protegernos de ese tipo de crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo quisiera empezar entonces contigo en Argentina. ¿Qué estás haciendo con tus clientes? ¿Qué recomiendas a las personas allá? ¿Qué tú entiendes que las personas en Argentina pueden hacer para pasar este mal trago que tienen actualmente? Perfecto.
Argentina en principio no cuenta con variadas herramientas para poder salir del ámbito local, ¿sí? Entonces, en ese marco, lo que yo recomiendo es, mucha gente lo hace a través de sus bancos, sus inversiones, ¿no? A través de sus bancos, y esos bancos tienen, por lo menos casi todos, tienen una o dos opciones de invertir o acomodarse en otros países, sobre todo de Latinoamérica, ¿sí? De Latinoamérica, que involucra Brasil, México, Chile, ¿sí? Entonces, le da una opción de, como decíamos, no apostar todo lo que es a la moneda al país, básicamente al país, sino apostar al desarrollo económico de la región, ¿no? De la región. Eso para la gente que decide y quiere operarlo a través de sus bancos, el inconveniente que tienen los bancos es que solo ofrecen sus productos. Y sus productos son acotados, ¿sí? Son acotados en estos términos. No son puestos de bolsa que te presentan una cartera diversificada de muchos productos, ¿no? Claro, son puestos de bolsa dentro de los bancos, pero que venden solo sus productos. Claro. ¿Sí? Porque tienen que estar inscritos también como un puesto de bolsa, pero para la banca de inversión, pero en esos términos. Hay fondos que no son a través de los bancos, pero que uno puede ir y abrir su cuenta tranquilamente, ¿sí? Que tienen fondos que amplían más este concepto. Por ejemplo, conozco fondos que tienen bonos del Tesoro americano, gran parte, o de países de Europa, de lo que llaman los países desarrollados, ¿no? Entonces, ahí yo entiendo que, y creo, estoy convencido de que se mitiga bastante el riesgo que uno asume al invertir en Argentina o en los pocos instrumentos que presenta la Argentina. Entonces, en el cliente que lo acepta y quiere por ahí sacar sus fondos del banco, o sacarlos de la vista, porque el beneficio que uno tiene al hacerlo en el banco es que uno vende ese instrumento y se le acredita la cuenta instantáneamente en el banco, ¿sí? A diferencia de hacerlo por fuera, que uno tiene que vender esos instrumentos o rescatar esos instrumentos y después transferírselos a su banco, ¿sí? Eso en el entorno local. Si es en el entorno internacional, bueno, Argentina tuvo fuertes controles de cambio y de capitales en los últimos tiempos, entonces le costó mucho a la Argentina. Son cosas que se dan también en esta crisis. O sea, quizá en el momento en que tú quieres actuar y comenzar a comprar dólares para diversificar, entonces ya es tarde. Exacto. Por un lado, no pudo adquirir las monedas con controles de cambio y tampoco pudo ir a otros países con esos capitales, a países más seguros con esos capitales, justamente por controles de capitales. No permitían el giro de divisas hacia el exterior, por trabas burocráticas o mismo por legislación. Entonces se vio muy acotado el argentino. Hoy está más liberado todo el tema y para los que son un poco más, no sé si es osado la palabra, un poco más, abren un poco más su mente, tienen instrumentos como por ejemplo en Estados Unidos, que vos, Ramón, en tus vivos has presentado unos cuantos y hoy entiendo que también vas a presentar algún mecanismo para invertir desde los Estados Unidos. Sí, vamos a dar unas cuantas recomendaciones en ese sentido, sí. Pero hoy es muy simple girar dinero al exterior a través de los bancos, ¿sí? Obviamente que tiene que ser todo dinero que esté en el circuito legal, obviamente, ¿no? Blanqueado sería como se llama acá, que tiene que venir de ingresos de la actividad y del giro comercial declarados, ¿sí? Sí. Entonces, es fácil girar el dinero al exterior y abrir una cuenta, como estamos mencionando un puesto de bolsa acá, en el exterior, y acceder a infinitos instrumentos seguros, diversificados y para todos los gustos, tanto para conservar el capital como para acceder a tasas estables y lógicas, ¿sí? Entonces, lo que recomiendo es abrir un poco más el espectro y hacer un poco más global el tema de las inversiones y también diversificar en este sentido. No todo instrumentos en inmuebles, por ejemplo, no todo en bonos soberanos de la Argentina de largo plazo. ¿Sí? Dentro de eso hay mecanismos para aprovecharse de estas situaciones también, y tener buenos rendimientos seguros dentro de la Argentina. Pero bueno, eso es armando por ahí unas carteras más a medida serían, ¿no?
Ya. Perfecto, sí, me parece excelente. Pero pasa igual que aquí, que de repente localmente no tenemos tantas opciones, que es lo que también nos pasa. Mira, tenemos acá una pequeña pregunta de Hilda Martínez que dice, o sea, ¿tú recomiendas máximo invertir el 20% solo en inmuebles y el resto en bonos y acciones? Entonces, Hilda, las proporciones varían, depende de lo que tú quieras hacer y cómo quieras diversificar tu portafolio. Pero sí lo que hablamos a nivel de bienes raíces, cuando estamos hablando de las inversiones que conocemos regularmente en nuestros países, que es abocarse a la calle, a buscar un apartamento yo mismo, tremendo error también lo digo, si vas a invertir en un inmueble de esa forma, tienes que tener capital, pero también tienes que ir de la mano de un asesor inmobiliario que conozca la zona, que conozca cuál es el tipo de apartamento que de verdad tiene mejor renta, porque muchas veces, mira, aquí en República Dominicana se da de que mucha gente quiere el apartamento de 3 habitaciones y ese apartamento no es el más rentable actualmente. Un apartamento, lo que estás hablando de capital versus el ingreso que te va a dar de renta, si lo vas a rentar, un apartamento de 2 habitaciones, incluso un apartamento de estudio de una habitación, te puede rendir mejor dinero que uno de 3, porque vas a poner mucho más capital. Entonces tienes que ir de la mano con un asesor inmobiliario. Pero en el caso de diversificar un portafolio haciéndolo a través de fondos de inversión inmobiliaria, sí tú puedes perfectamente irle entonces definir cuál es el porcentaje que tú quieres dedicar a ese sector o a ese mercado. 20% podría ser muy alto para mí, en mi caso, si voy a hacer un portafolio diversificado globalmente. Si tú te vas a muchísimos portafolios globales, que hay por ahí muchísimas opciones, en la página de Medfaber, voy a dejar luego el vínculo por acá. Ahí él tiene un libro también, por ejemplo, donde él recoge muchísimos portafolios recomendados a nivel global y la mayoría, prácticamente creo que solamente he visto uno que tiene un 20% de inmuebles, en la parte de bienes raíces. Y efectivamente, o sea, que estamos hablando de inmuebles en ese caso, en ese portafolio, a través de fondos inmobiliarios de REITs, a través de Estados Unidos exclusivamente. Aunque hay algunos REITs también que funcionan a nivel global, pero más específicamente en el mercado de Estados Unidos. Y yo me encuentro que es mucho 20%. Todos sabemos la crisis que hubo en la parte inmobiliaria hipotecaria de Estados Unidos en el 2008, que provocó toda la crisis mundial de las acciones y demás. O sea que quizá yo en mi caso, por ejemplo, tengo, si no recuerdo mal, un 10% en uno de los portafolios. 10% es el máximo. 15 es posible si está bien diversificado, pero como mucho, muy, muy exagerado, ese 20% es lo que te podría decir. O sea que sí, no más del 20% como muy exagerado, sabiendo bien lo que estás haciendo. Y claro, señores, en este caso, estamos hablando de portafolios diversificados a través del mundo. Yo no estoy diciendo que usted tenga todo su dinero solamente en ese portafolio, ¿eh? Quizá la mayor parte para protegerse a largo plazo para sus fines y sus metas de largo plazo de 10, 15 años hacia adelante para el retiro y demás, para protegerlo. Pero usted perfectamente, si sabe lo que está haciendo, puede aprovechar oportunidades locales. Y de hecho hay una parte del portafolio que usted también puede tener pues localmente, que sería ese fondo, digamos, de emergencia que usted tiene que tener porque tiene que tenerlo a la mano y líquido, más fresco por acá. Pero en conclusión, sí, yo te diría que como mucho el 20, preferiría que fuera incluso menor, como estamos hablando de portafolios diversificados globalmente. Entonces, Mariano, excelente. ¿Alguna otra recomendación para las personas que están en Argentina de qué podrían pues hacer? Sí, rescatando un poco la pregunta que te hicieron recién, que ponía en ese tema, ella propone un 20%, ¿bien? Vos en la respuesta le diste la opción, que antes también la veníamos discutiendo, de hacerlo a través de fondos que hagan inversiones inmobiliarias. En ese caso sí coincido en un 15, un 20%, ¿sí? Porque también de esa manera de estar en fondos, los fondos, en su mayoría por reglamento y en otra su mayoría por su operatoria, tienen fondos líquidos para que uno pueda, salvo que uno sea el mayoritario de ese fondo, fondos líquidos para que uno pueda rescatar sus fondos rápidamente. Redimir, o sea, ir a buscar su dinero, ¿no? Si ese 20% está en propiedades tangibles a nombre de uno, o sea, quiere decir que tiene el 80% tiene más capital y el 80% está en otros instrumentos, pero para rescatar y hacerse ese 20%, un inmueble es un instrumento altamente ilíquido que va a poder
disponer de esos fondos, bien para cubrirse o bien para aprovechar otra inversión. Entonces, en los términos de hacerlo a través de un fondo común de inversión, sí iría a un término de un 15, un 20%, podría ser como mucho. Pero en términos de un bien estático y tangible, me parece excesivo. Sí, exacto. Entrando ya entonces en ese tema, que era lo que iba a comentar, creo que ya comenzamos a introducirlo levemente. Lo importante de esto, señores, es saber dividir tu dinero. Muchas veces la gente está buscando la acción más caliente, la inversión más caliente hoy, lo que está mucho dejando más dinero, lo que me va a hacer millonario. Está buscando esto de trabajar con Forex, está buscando trabajar con Bitcoin, está buscando hacer trading y ese tipo de cosas. Señor, y esto es altamente riesgoso y usted no debe poner todo su dinero en una sola inversión, ya sea Bitcoin, por decirle algo, o ya sea también un apartamento. Usted no puede poner todo su patrimonio, todo su capital, todo su esfuerzo, todo lo que está trabajado en un solo activo, tiene que diversificar. Entonces, no es que no compre el apartamento, pero sepa cuándo lo puede comprar y cómo está distribuyendo su dinero. Lo más importante entonces, que lo que voy a comentar ahora es eso, dividir correctamente tu dinero. Y ahí yo voy mucho con muchos autores, uno de ellos es Mark Yusko, que creo que lo plantea de la forma mucho más simple, y es: yo debo tener un fondo de emergencia, yo debo tener de 4 a 6 meses de mis gastos básicos en cuentas líquidas, o sea, en una cuenta de ahorro, una parte, debo tener una parte quizá en certificados de corto plazo, de muy corto plazo, 30, 60 días como mucho quizá, para poder solventar cualquier tipo de inconveniente y eventualidad en el día de hoy rápidamente, para poder echar mano a eso y no financiar y poder hacer frente a una crisis, quedé desempleado y demás. Luego que yo tengo eso, entonces puedo comenzar a pensar en invertir. Y cuando comienzo a pensar en invertir, entonces tengo que estar pendiente de dividir mi dinero correctamente. Yo no debería, Mark Yusko recomienda y me parece fantástico, él dice: hay lo que llama un fondo de seguridad o un fondo de mantenerse rico, y hay lo que es un fondo de hacerse rico. Todo el mundo solamente piensa en el fondo de hacerse rico, está buscando cuál es la inversión que me va a hacer millonario. Entonces, no es que no lo haga, si encuentra oportunidades y lo quiere hacer, hágalo, pero no más del 10 al 15% de su capital. Por cada 100 pesos que yo tengo, yo no debo ponerlo en cosas riesgosas que voy a pensar pegarla, poner más de 10 o 15 pesos ahí. El resto yo debo comenzar a diversificarlo correctamente. Bien, si quisiera agregar algo ahí, Mariano. No, ahí coincido totalmente. ¿Se me escucha bien ahí, Ramón? Porque bajé un poco el volumen, que estaba haciendo eco. Si te escucho bien, te escucho. Bien. Ahí coincido totalmente, y por ahí agregar que además de no ir en activos totalmente riesgosos, el desconocimiento muchas veces suma un riesgo increíble a las inversiones de cada uno. Bien, por ahí, por las noticias o por las promociones o por lo que fuera, uno termina cayendo en comprar bitcoins, hay millones de instrumentos totalmente volátiles que suben su precio, bajan, y puede hasta uno Muchos perder. estafadores también vendiendo sueños en internet. Exacto. Y si uno va a especular o quiere hacerse de esa especulación, primero, tiene que ser consciente que está especulando. Correcto. Y segundo, no dedicar más del 5-10% de todo en ese caso. Yo mismo uso un fondo mínimo de especulación, que va atado, no en esos instrumentos recontra especulativos, sino Sí. podría acompañar acciones o instrumentos que tengo, acompañarlos con instrumentos que amplifican mucho más su precio, ¿no? Un instrumento se mueve un 1% y capaz que el instrumento ese se mueve un 15, un 20%, sube su Exacto. precio, pero así también lo baja. También puede ir a la contra, hacia abajo. Entonces, eso, invertir en lo que uno conoce, y eso siempre. Y conociéndolo, sabiendo que algo es especulativo, no destinar más del 5-10% como mucho de todo su capital. Correcto, así mismo como tú, Mariano, yo tengo, mi portafolio central es un portafolio global y yo creo que tengo ahí, debe ser cerca del 80-85%. Yo tengo entre un 15 y un 20% de algunas otras cosas especulativas, pero no son especulativas per se. Yo no estoy haciendo trading, yo no compro y vendo. Yo lo que tengo ahí son bueno, hace unos meses tenía como 20 acciones individuales. 20 acciones individuales. Y fíjate lo que estoy haciendo, que mucha gente hace y compra una o dos. No, yo tengo 20.
y quería llegar a tener 30. Por eso mismo, porque yo sé que cuando una sube, otra baja y se me van balanceando y hay que saber cuál estás comprando. Y no especulativa porque yo la compré porque entiendo que son buenas compañías y que estoy haciéndolo por lo menos 3 años a futuro, ¿no? Entonces, incluso lo que hice ahora fue que bajé y nada más tengo 10 y un fondo de inversión que tiene como 100, perdón, me está haciendo aquí un eco. Sí, a mí también, por eso estoy bajando. Voy a bajar acá. Me está haciendo, perdón, hay un fondo de inversión que tiene como 100 acciones diversificadas y entonces aparte de esas 100 en ese solo fondo, entonces yo tengo otras 9 acciones aparte. Pero fíjate que yo no estoy dedicando ahí más del, creo que ahora mismo 15% quizás de mi patrimonio completo a eso nada más, porque yo sé que se mueve mucho. Recientemente en la bolsa, ahora en las últimas semanas, hubo bastante movida hacia abajo y hacia arriba, y tú te das cuenta, o sea, cuando das seguimiento a ese portafolio, te das cuenta que el que más le pega y baja es ese, porque es muy fluctuante, varía mucho. Entonces, yo tengo la mayor cantidad, pues, ya en el otro portafolio global. En ese sentido, iba a comentar, tengo la nota ahí, dice diversificar en monedas, instrumentos, países y regiones. Entonces, él decía, no es solamente ahora que yo dedico más del 80-85% de mi dinero a inversiones globales, sino también yo tengo que saber en qué moneda estoy invirtiendo y preferiblemente que lo haga a través de diferentes países, porque también mucha gente se enfoca mucho en la bolsa de valores exclusivamente en Estados Unidos. Y como ya presenté ahorita, también Estados Unidos como país tiene sus ciclos económicos y te puede pegar fuertemente por grandes periodos de tiempo. Entonces es mucho mejor lo que yo diría que es apostar pues al mundo. Si en vez de yo apostar a un país, es preferir apostar al mundo. El mundo no se va a ir de aquí, señores. La cantidad de personas sigue creciendo. Ya vamos por 7.000 millones de personas y los mercados financieros son un reflejo del crecimiento de la economía global, donde está creciendo la demanda, está creciendo el bienestar a nivel global y no va a desaparecer. Ahora, las economías sí son un poquito más fluctuantes, tienen esos ciclos económicos. De hecho, yo recomiendo que busquen en YouTube un video, un documental de Ray Dalio, uno de los hedge fund managers, de los gerentes de fondos de inversión de cobertura más grandes del mundo, Ray Dalio. El documental se llama ¿Cómo funciona la máquina económica? Y es un documental de 30 minutos, animado y demás, con cómo funciona realmente lo que es la economía, cómo funcionan estos ciclos económicos y lo que ustedes oyen, por ejemplo, que hace el Banco Central de manejar la política monetaria y demás. Este video lo recoge y lo explica muy, muy en detalle y ahí uno puede darse cuenta de qué uno está viviendo, de qué está pasando en Argentina, de qué pasó en Estados Unidos, que son ciclos que se dan, ¿bien? Es así. Entonces, quería compartirles entonces ahora qué podemos hacer para poder diversificar correctamente. Yo permítanme subir de nuevo esta imagen acá, donde tenemos, decía, lo que es ahí, lo que hubiera sido la crisis o la década perdida de Estados Unidos, donde yo si inicié y puse $10,000 en el año, como estuviera en el año 2009 a finales, o sea, iniciando en 2010, en esos 10 años, y se puede ver el impacto ahí de esas crisis. Entonces ahora yo quiero, recordando eso, compararlo y ponerle arriba un par de casos más. Aquí lo estoy combinando con otros. Déjame quitar aquí este mensaje para que se pueda ver completo la imagen. A ver. Ahí está. Ok, perfecto. Donde tenemos entonces la comparación de qué hubiese pasado en ese mismo periodo de tiempo, pero utilizando otros portafolios. Entonces, ustedes pueden ver en verde, en esa gráfica, que fue lo que pasó en Estados Unidos, y ahí en el cuadrito hacia abajo a la derecha pueden ver que dice Vanguard 500 Index Investor, ¿verdad? Y dice que tiene $9,016. Este es el valor que hubiera tenido tu dinero, tus $10,000, luego de 10 años, solamente invertido en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que representan la economía de empresas públicas en Estados Unidos. Entonces, en amarillo pueden ver que está mucho más arriba, ¿verdad? Ese es un portafolio sencillo de simplemente 2 activos, 2 productos, señores, solamente 2 productos. Fíjense el efecto de diversificar en 2 productos. Ahí tienes 60% del mercado de Estados Unidos y 40% en bonos. Y ya eso, fíjate cómo te deja positivo en $13,300. Bien,
por encima. Ya estás mucho mejor protegido. Ahora puedes ver la línea en rojo, que está todavía mucho más arriba. Entonces, ¿qué tienes ahí arriba? Tienes que hubiera tenido $15,400. Y ese es un portafolio de solamente 3 productos, donde tienes 50% en Estados Unidos, tienes otra parte en bonos, pero tienes una parte en lo que es el resto de la economía del mundo, o sea, todos los otros países desarrollados, excepto Estados Unidos. Y fíjate cómo te dejan una mejor posición. Entonces, a eso es que yo me refiero con la importancia de diversificar, incluyendo no solo tener dinero en Estados Unidos, no solamente en nuestro país, sino no tener solamente Estados Unidos. En azul, pueden ver más hacia arriba en azul, que termina duplicando el dinero a $20,500. Ese es el portafolio que yo utilizo específicamente, que ya tiene 8 productos diferentes, 8 activos, donde ya tiene mercados emergentes, donde ya tiene otro tipo de bonos de corto y largo plazo, donde ya incluye, como decía Hilda en el comentario anterior, también bienes raíces, y donde tiene también incluso un poquito de oro, incluso para poder amortiguar un poco cuando los mercados se estresan mucho, pues esto me puede también dar un poquito de cobertura, tiene un 5% de oro. Y fíjense ahí el desempeño completamente diferente, sobre todo lo interesante es que del 2000 al 2003, si ven en esta gráfica, incluso se mantuvo, se sostuvo por encima de los otros 3 portafolios, manteniendo su valor, nunca cayendo en negativo. Bien, y terminando luego entonces en esos 10 años duplicando el dinero versus lo que es el Estados Unidos. Entonces, parece que se me cayó la conexión de Instagram. Bueno, vamos a tener que buscar. Es porque tiene una hora nomás. ¿Qué haremos con las personas de Instagram? Pero bueno, ya ellos tendrán acceso a través de el Instagram Live cuando lo coloquemos acá. Bien, entonces quiero presentar también cómo yo pudiera hacer, pero déjame traerte de nuevo acá, Mariano, para que me comentes, no sé si tienes alguna pregunta, alguna observación sobre la gráfica que yo estoy poniendo ahí. Es muy, muy explicativa y le da a uno por ahí una noción de más largo plazo, que hoy por ahí es lo que más cuesta ver y sobre todo le cuesta verlo más a la gente que no está diversificada en más en un concepto de renta mundial, renta global, como vos decís, determinada en países, monedas, instrumentos. O sea, renta global no solo en un solo instrumento, sino en varios instrumentos, ¿no? Sí. Y por ahí estaría bueno un poco que entiendo que vas a llegar a ese punto, es cómo uno puede acceder a esos instrumentos, porque uno por ahí piensa, o a mí me encuentro con preguntas a veces de, está bien, yo quiero diversificar en varias monedas, varios instrumentos, comprar oro, etcétera. Pero ¿qué tengo? ¿Que ir a comprar cada uno particularmente? Las comisiones que me cobran son los rendimientos de ese instrumento de 10 años, capaz. Sobre todo si uno invierte en montos chicos. Entonces, correcto. Es por ahí el punto que vas a llegar, es cómo uno puede acceder a esa gran diversificación sin tener que ir a comprar particularmente cada instrumento. Sí, correcto. Eso voy a entrar ahora. Ahí estoy poniendo un vínculo de lo que es mi curso online. Yo tengo un curso online que explica específicamente cómo yo diversifico mi portafolio y cómo implementar esta estrategia en detalle. Déjame ver si puedo colocar. Ahí estamos, ok. Y de ese curso online, bueno, pues tenemos también lo que es, si usted quiere probar, pues cómo funciona, o sea, qué tal es la calidad del contenido y si realmente es para usted, hay un link a lo que es un módulo gratis. El primer módulo completo está gratis y la primera lección del segundo son prácticamente 2 horas de entrenamiento que están ahí, van explicando y entonces usted puede tomar la decisión luego si ya quiere implementarlo. Pero entonces vayamos a la parte, como tú decías, de cómo yo invertir, porque mucha gente dice, bueno, pero que tú me estás hablando de invertir en bonos, de invertir en acciones, eso suena a cosas como de millonarios, de ahí como de cosas muy complejas que yo no voy a tener acceso. Y no, necesariamente no tiene que ser complejo. De hecho, con 2 o 3 productos solamente usted puede implementar ese portafolio y es lo que yo presento en esta gráfica que está acá, donde tenemos esos 2 portafolios que yo comenté ahí de diversificación de lo que es en 2
en dos activos, lo que sería el mercado de Estados Unidos, 60%, es el que ven arriba, y 40% en bonos. Son solamente dos productos que yo tengo que comprar. Es bastante sencillo de comprar y ustedes pueden ver ahí donde pongo opciones de ETFs, que dice arriba, opciones de ETF, que ahí pongo el nombre de BTI, SCHB, IW, SPTM. Estos son fondos de inversión de un tipo muy económicos, con unas comisiones que pueden ser incluso hasta cero, dependiendo del puesto de bolsa donde usted lo compre, y que cuando usted compra ese producto en una sola compra que usted puede hacer a través incluso de su celular, usted está comprando miles de compañías en una sola compra y está todo metido ahí dentro. Bien, hacia abajo también, en el caso de AGG, BND, también son otras opciones. Ahí pongo 4 para que se vean que no estoy hablando de una sola. Hay muchas opciones que usted puede utilizar para diversificar correctamente. Entonces, tan simple como usted abre una cuenta de corretaje en Estados Unidos. Hay muchos puestos de bolsa como TD Ameritrade que te permiten abrirla desde tu país en Latinoamérica sin tener que viajar, sin tener que hacer absolutamente ningún tipo de papeleo, digamos que físico, de enviar papeles y demás. Todo es digital y usted abre su cuenta y puede perfectamente transferir el dinero y comprar. Esos son productos muy económicos que básicamente le cuestan a uno hasta menos de $100 en muchos casos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con nosotros los latinoamericanos que tenemos con este tipo de inversiones? Y son el asunto de los costos de envío. Muchas veces tenemos que gastar, no sé cómo será en Argentina, Mariano, tú me comentas, $50 solamente para enviar dinero fuera. Entonces, tienes que reunir por lo menos $2,000, $3,000, $5,000 preferiblemente, para que cuando tú gastes esos $50 de envío, pues te sea razonable y te haga sentido esto, ¿no? No sé cuál es el costo de envío allá en Argentina. Acá es similar, Ramón. Depende del banco, pero 60, 65 dólares por transferencia. A veces no importa el monto, no es un porcentaje del monto. Exacto. Lo Así cual es aquí. te puede implicar por ejemplo, si uno quisiera hacer esto y transferir, por un ejemplo, $100 e invertir $100, la realidad es que le van a llegar $30 al puesto de bolsa en Estados Unidos y uno de ese capital mínimo que uno invirtió perdió el 70% o el 60% que no lo va a recuperar de acá Correcto, cuántos años. no hace sentido, no. Exacto. Efectivamente, hay mucha gente que yo les recomiendo entonces perfectamente invierta en su país, acumule el dinero y cuando usted haya juntado ya, yo preferiría que por lo menos $5,000, cuestión de que esos $50 sean solamente un 1% de lo que estoy enviando, para que haga un poquito de sentido. Entonces, cuando usted llega a acumular ese dinero, entonces lo envía. Ahora, si va a viajar y tiene una cuenta de ahorro o una cuenta abierta en un banco en Estados Unidos, perfectamente lo puede llevar en los bolsillos y llevarlo. Hay algunos países como Santo Domingo también tiene la regla de que no puedo viajar con más de $10,000, o por lo Acá menos tengo también. que declararlo, tengo que hacer la declaración de que voy con ese dinero por asuntos de lavado de activos, ese tipo de cosas. Pero usted puede viajar con más de $10,000, no hay ningún problema con eso. El asunto es que tiene que declararlo y tiene que tener una sustentación de dónde viene el dinero, o sea, de dónde usted obtuvo el dinero. Eso es todo. Pero entonces, en ese sentido, esa es una forma de hacerlo, pero también, si no, acumular dinero hasta cierto monto, por lo menos yo recomiendo $5,000 y entonces enviar. En el otro caso, en el otro portafolio que voy a comentar abajo, están entonces los otros 3 productos. Con esos 3 productos, lo que yo decía, que usted pudo diversificar globalmente, donde tiene 50% en el mercado de Estados Unidos, 25% en el resto del mundo, excepto Estados Unidos. Resto del mundo estamos incluyendo ahí también países desarrollados, Europa y demás, como también toda Latinoamérica y mercados emergentes y demás. Y un 25% de lo que serían bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son, o del mercado de Estados Unidos, que son evidentemente los fondos o los bonos más seguros de invertir. Entonces, con esos 3 productos, usted selecciona 3 de los que estoy poniendo ahí opciones. Puede tomar BTI, BEU y AGG, por ejemplo, y dividir su dinero en esas proporciones que pongo ahí, y ya usted obtuvo la diversificación que yo presenté anteriormente, mucho más protegida que está solamente en un tipo de activo o solamente en Estados Unidos. Y así de sencillo puede ser, pues, usted diversificar. De nuevo, yo no estoy diciendo que usted ponga todo su dinero necesariamente en este portafolio, pero es algo definitivamente a considerar
para usted proteger correctamente su dinero a largo periodo de tiempo y evitar ese tipo de crisis que se presentan como está actualmente Argentina. Bien, ¿algún punto querías agregar ahí, Mariano? Ahí estoy totalmente de acuerdo y aprovechar para hacer hincapié en esto que has dicho, usarlo como fuerza para derribar el mito de tanto de invertir todo en inmuebles como invertir todo en un solo país, porque si uno se pone a calcular lo que vos fuiste mostrando, uno de esta forma que vos mostraste accede a tasas aproximadas del 6% en dólares anuales, 7%, hay más conservadoras del 4%, que si hoy lo lleva al mercado argentino o a cualquier activo en particular, entre esas grandes subas y bajas que tiene, o mismo si tiene un inmueble en Argentina, un departamento o lo que fuera, no accede a esas tasas, no accede a la liquidez que le dan, no accede a ningún beneficio de lo que vos estabas mostrando. A su vez, con lo que vos mostrabas, conserva mucho más su capital. Es de mi forma de ver, es de las formas más seguras de cuidar su capital a largo plazo. Correcto, así es. Yo, por ejemplo, siempre lo comento, lo digo aquí en muchos lives y así lo comento también en mi curso. En el curso yo presento dos portafolios, lo que tengo invertido mi dinero y, señores, no estoy relajándose, yo tengo el 80% de mi dinero para invertir, está en esos portafolios que está ahí porque yo creo definitivamente en eso y es el dinero mío y de mi familia que está ahí porque es pensado a largo plazo buscando protegerlo, crear patrimonio, pero protegerlo, ir creando poco a poco, acumulando en una etapa, como digo yo, de acumulación, donde usted va separando esos ahorritos que puede hacer y lo va enviando poco a poco y va creando ese patrimonio, pero sabe que está protegido. Usted se va a encontrar con épocas donde, por ejemplo, en Santo Domingo, usted tiene muy buenas tasas y dice, pero ¿por qué voy a asumir más riesgo? No, es que es a la inversa. ¿Por qué voy a tener una tasa quizá menor? Porque este año las inversiones en ese portafolio están en un 1%, en un 0%, no ha crecido nada. Y en Santo Domingo yo tengo una tasa de un 11%, que en dólares representa quizá un 6, 6.5. Sí, lo que no estás viendo es el riesgo que estás asumiendo en tener todo el dinero en un solo sitio cuando estás pensando a largo periodo de tiempo. Y en estas inversiones yo siempre digo que usted no está invirtiendo para vivir solamente 2 o 3 años. O sea, cuando usted se retire o cuando logre la independencia financiera o comience a tomar dinero de ese portafolio, usted pretende durar 20, 30, 40 años con ese portafolio ahí. Entonces usted no lo quiere tener en un solo sitio que pueda tener un impacto, que se pueda agotar el dinero en el camino, es lo que no queremos. Bien. Así que, Mariano, no sé, ya estamos sobre la hora y 10 minutos ya. Esto se ha extendido, pero creo que ha sido muy buena. Cerrando ya entonces, Mariano, ¿qué otra cosa quisieras agregar para entonces ya ir cerrando por acá? Nada, que por ahí rescaten un poco lo último que has dicho, que no lo tocamos en gran extensión, que es eso mismo, la diferencia de por qué, un ejemplo, Argentina, para que el inversor le compre sus productos, Argentina tiene que ofrecerle un 11% en dólares, o sea, la Argentina tiene un costo de 11% en dólares a pagarle al inversor, y Estados Unidos hoy tiene el 3,18%, no es porque Argentina quiera pagar más caro, Correcto. es porque los inversores le exigen a la Argentina ese retorno a cambio del riesgo que asumen en comprarle el instrumento a la Argentina. Eso que justamente mide, esa diferencia mide el riesgo país, que es un concepto central de esto de los países, sobre todo de Latinoamérica y emergentes. Correcto, que es el riesgo de no pago, o sea, de no poder honrar esa deuda, no poder pagarte esos intereses o devolver el capital, que es algo muy importante. Bien, excelente, Mariano, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido muy, pues, edificante conocer lo que está pasando en Argentina, ponerlo en contexto en todos los países latinoamericanos y creo que he disfrutado muchísimo de este live. Espero que sea el primero de muchos y que podamos, pues, apoyarnos mutuamente. Yo exactamente los mismos sentimientos, Ramón, y agradecerte a vos por el espacio, y la verdad que nosotros lo hacemos desde un sentido más pedagógico de mostrar que el trabajo de uno, que se refleja en los ahorros, se puede cuidar y se puede hacer rendir de tal manera segura para uno y para su familia. Entonces lo hacemos con gusto y estoy agradecido de haber podido participar.
Excelente, muchísimas gracias entonces. Cuando Pues nada, guste. señores, respondimos a Isla por ahí. Pido disculpas a las personas de Instagram que tuvieron problemas con el sonido y demás, pero no se apure que nos vamos a encargar de ustedes. Vamos a subir este live, pues, por lo menos secciones, lo vamos a ir cortando y lo vamos a ir subiendo a Instagram TV para que puedan también disfrutar de él. Y definitivamente va a estar disponible aquí en Facebook, pero también lo vamos a subir luego en YouTube y vamos a subir al blog y demás. O sea que vamos a tener mucho acceso a todo el contenido que tuvo aquí y la participación de Mariano, que creo que fue excelente todo esto que pudimos aportarles a ustedes acá. Entonces, nada, por hoy entonces buenas noches y ya nos veremos entonces el próximo martes. Muchas gracias, Mariano, y seguimos en contacto. Gracias a vos, Ramón. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye bye, chao. Chao.